Hola, ¿cómo están? Iniciamos hoy un nuevo estudio bíblico. Bienvenidos a todos los que nos han acompañado desde hace tiempos y a los que están siguiendo este estudio bíblico por primera vez, también bienvenidos. Mi nombre es Ronnie, soy el pastor de Academia aquí en la Iglesia Comunidad Paz. Y como les decía, hoy comenzamos un nuevo estudio bíblico que se llama El Camino a la Promesa. Espero que también sea mucha bendición para ustedes y ahora vamos a ir viendo un poco más de detalle de este estudio, pero vamos a orar para iniciar. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu bendición, por tu misericordia. Gracias porque también nos da la oportunidad de poder venir, estudiar tu palabra y aprender y crecer cada día más. Pedimos que tu Espíritu sea el que nos lleve, el que nos guíe, el que nos revele a través de cada una de las cosas que vamos a ir viendo para ser transformados en ti. Señor, gracias por cada uno de los que están viendo este video. Señor, bendícelos también y en tu nombre oramos. Amén. Que como les decía, este nuevo estudio bíblico le he puesto el camino a la promesa. Y lo que vamos a ver es el recorrido del pueblo de Israel cuando después de 400 años de esclavitud, de estar en Egipto, salen hacia la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. Vamos a ver los éxitos y los fracasos de este pueblo en medio de ese camino. Esto no es un estudio del Pentateuco, aunque sí vamos a estar viendo algunos hechos que sucedieron o que nos cuentan esos libros, pero es más como ir viendo ese recorrido. ¿Cuál es el objetivo de este estudio bíblico? Que también usted y yo nos podamos identificar en nuestro propio recorrido para alcanzar las promesas de Dios para nuestra vida, que Dios desea y que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que voy a compartir la presentación para que podamos iniciar en este día. Vamos a ver. Ahí creo que ya la deberían ver. Entonces, como le puse, camino a la promesa. Y por aquí ya se quedó. Ok. Y la introducción ya se las hice. Y es interesante. Les comento que este estudio en realidad lo había dado rápidamente hace unos 4 años, en un estudio que tenía en ese tiempo. Lo hemos visto muy rápido, eran sesiones cortas, pero quedó eso, ¿verdad? Y el Señor me motivó otra vez a retomarlo y a hacerlo un poco más profundo, porque yo creo que también es importante saber de que las promesas de Dios ya están ahí. Dios ya tiene todas esas promesas para nuestra vida, pero está en nosotros el ir a alcanzarlas y el ir a conquistarlas. Y esto es lo que vamos a estar viendo. Entonces, hoy vamos a ver algo que le puse, la promesa. ¿Ok? Esta promesa es qué fue lo que Dios le prometió al pueblo de Israel. Entonces, como les digo, no vamos a ver todos los libros, vamos a ir viendo solo eventos que van a suceder o que sucedieron durante todo esto, pero quiero que iniciemos con esa promesa de Dios para el pueblo de Israel, así como la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Las promesas que Dios le ha dado siempre tienen un inicio, y este es el inicio de la promesa. Entonces vamos a ir leyendo en Éxodo 3 del 1 al 6 y dice así: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces comencemos a analizar un poco lo que está sucediendo aquí. Recordemos que Moisés había salido huyendo de Egipto porque había matado a un egipcio que había tratado de lastimar a unos israelitas. Entonces, él lo descubren o él cree que lo descubren, en realidad al final se lo descubren y sale huyendo de Egipto dejando todo atrás.
Entonces llegó a las tierras de Madián. Las tierras de Madián están al otro lado de lo que es el mar, ¿verdad? O parte, digamos, de lo que se llama el mar, que se me hizo, o lo que se llama el Golfo de Java, para serles más exacto, ¿verdad? Entonces, lo que llama el Golfo de Java, está en medio de Egipto y Madián. Y ahí también había desierto y estaba lo que se llamaba el monte Sinaí. Entonces, al parecer, un día, Moisés decidió llevar a las ovejas a apacentar al otro lado. ¿Ok? Y entonces ahí es donde se va hasta lo que se llega al monte Sinaí. El nombre Sinaí viene de Dios Luna Sin. ¿Ok? Ese era el nombre que se le había dado. Muy probablemente porque también el desierto que estaba abajo de eso se llamaba el desierto de Sin, ¿verdad? No era el monte de Dios hasta ese momento, sino que era un monte que estaba dedicado al Dios Luna. Y en ese momento dice que entonces Moisés vio una zarza ardiente, un arbusto ardiente, pero lo interesante era que se estaba quemando, pero no se estaba consumiendo. Recordemos que estaba en el desierto, muy posiblemente era algo ya un poco seco, pero decía que raro, a pesar de que se quema, no se consume, no se hace cenizas. Entonces dice que fue a ver qué era lo que estaba pasando. Pero vean lo interesante. Dios llega y hace algo para llamar la atención de Moisés. Dios necesitaba que Moisés en medio de su día a día, que en medio de su vida, algo le llamara la atención. Usted no sabe cuántas veces Dios ha tratado de llamar su atención y a veces somos nosotros los que no prestamos atención. ¿Okay? Y Dios no le habló a Moisés hasta que no tuvo la atención completa de Moisés. ¿Por qué? Porque tal vez si Dios le hubiera hablado mientras él iba caminando, él hubiera pensado, no soy yo. No, son mis ideas. No, es algo que yo me estoy imaginando mientras voy caminando, etcétera. Pero Dios tuvo que detenerlo. Dios tuvo que decirle, ¿verdad? Tuvo que hacer algo para que Moisés dijera, alto. Y en ese momento que dijo, alto, vio algo que le llamó la atención y buscó a ver, pues dice, fue a ver por qué era que no se consumía. No lo asoció a algo que fuera o que viniera de Dios. Simplemente fue algo que le pareció interesante. Entonces, Moisés, y también vean esto interesante, Moisés huyó 40 años en el exilio después de Egipto, escondiéndose. Y de un pronto a otro, alguien llega y le dice, Moisés, Moisés, ¿cuántos años habrán pasado y que no habrá escuchado su nombre de esa forma? De alguien llamándolo de esa forma. No era que se había cambiado el nombre, pero alguien fuera de su lugar seguro lo estaba llamando y le decía Moisés, Moisés. Y Moisés lo que respondió fue con un M aquí. ¿Okay? Tal vez Moisés no sabía exactamente qué era lo que estaba pasando o con quién estaba hablando. No podemos asegurar de que él entendió a la primera de que estaba hablando con Dios. ¿Ok? Pero estaba ahí. Vean también que estaba en el monte Sinaí. Ese monte Sinaí vamos a ver de que va a tener un papel muy importante. Porque Moisés llegó al monte Sinaí, llegó ahí donde estaba, donde después se le conoce como el monte de Dios, donde vamos a ver que se derrama la presencia de Dios muchas veces. Y ahí fue donde el Señor le habló. ¿Usted quiere que el Señor le hable? Entre a la presencia de Dios, llegue a la presencia de Dios, porque ahí es donde escuchamos de forma clara la voz de Dios. Y le dice, quítate el calzado, porque este es un lugar santo. Santo quiere decir dedicado, separado, consagrado. No era cualquier lugar. No era un lugar que cualquier persona podía entrar. Era un lugar limpio. Era un lugar que dice que estaba dedicado a Dios, o era un lugar que Dios había dedicado para. Esto quiere decir que la presencia de Dios no es para cualquier cosa. La presencia de Dios es un lugar dedicado, separado y consagrado para tener comunión con Él. Dios quería tener comunión con Moisés, pero no podía haber algo que interfiriera o que ensuciara
ese tiempo de comunión. Entonces no podía acercarse porque dice que el calzado estaba sucio. En esos lugares, cuando alguien llegaba a alguna casa o a algún lugar, se quitaba el calzado y se los lavaba y se lavaba los pies para no ensuciar la casa. Y Dios le estaba diciendo, vas a entrar a mi casa, vas a entrar a mi presencia. Tienes que quitarte lo sucio de los pies, lo sucio del camino, lo sucio de lo que has traído, lo sucio de lo que has ido arrastrando, porque estás entrando a un lugar santo. Por eso les digo, nosotros no podemos entrar a la presencia de Dios con todo lo sucio, con todo lo malo que hemos arrastrado, aunque sí, podemos, Dios sabe que está ahí y lo ponemos delante de Dios, pero no podemos mezclar la presencia de Dios con algo impuro, con algo sucio. Y muchas veces nosotros llegamos a la presencia de Dios con una actitud o con cosas en nuestra vida que ensucian ese tiempo de comunión con el Señor. Entonces, seguimos, Dios no se presenta como un Dios nuevo, no dijo, hey, yo soy el Dios de la salsa, adórame, ¿verdad? Porque recordemos que había muchos dioses en esa época. Cada cultura tenía sus dioses. Egipto tenía un montón de dioses, pero se presenta como el Dios de sus antepasados. Por eso le dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Eran los dioses de los cuales él había descendido, que él ya le habían contado de toda la historia de los israelitas. Recordemos que de Jacob salen las 12 tribus de Israel. A Jacob se le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y de Israel salen las 12 tribus. Estas 12 tribus llegan a Egipto porque José las llama y José hace que vivan ahí con él. Cuando José muere, viene un nuevo faraón y le preocupa tanto porque habían crecido tanto que eran más que los egipcios. Entonces empiezan a caer en cautiverio. Y vamos a devolvernos un poco a lo que es Éxodo 1, 6, 9 y después el 13 y 14. Dice, murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Saltamos al versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, amargaron su vida con dura servidumbre y a hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Entonces, devolvámonos otra vez. Viene Moisés, va caminando, ve una zarza ardiendo, le llama la atención, llega, Dios le habla y Dios le dice, quita el calzado, ¿verdad? De tus pies, porque eso es un lugar santo. Y después le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Que de Jacob tenían las 12 tribus, que de esas 12 tribus fue donde empezó la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. ¿Okay? Entonces, y ya vimos por qué fue que fuera la esclavitud ahí, porque dicen que eran más y eran grandes y eran fuertes, más que los egipcios. Entonces, esta esclavitud en realidad también ya había sido profetizada o ya había sido dicho desde muchos años atrás. Dios se lo había dicho a Abraham, ¿verdad? Pero también le dio una esperanza. Y aquí vamos a leer Génesis 15 del 13 al 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y ahí será esclava. ¿De qué estaba hablando? De Egipto. ¿Y de qué estaba hablando? De que iban a ser esclavos en Egipto. Y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces se había cumplido el tiempo de Dios para libertar a los israelitas. ¿Por qué no habían salido antes? Porque Dios ya había dicho de que iban a pasar 400 años.
¿Ok? Entonces eran 400 años esperando una promesa de libertad. Muchos creen que tal vez a Dios se le olvidó lo que le había dicho a Abraham, pero Dios llega en el tiempo correcto, en el momento correcto. Dios cumple sus promesas. Entonces, en Éxodo, volvamos otra vez a Éxodo 3, versículo 7, dice, pero el Señor siguió diciendo a Moisés, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Entonces, aquí Dios le dice algo a Moisés, le dice, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo. Aquí Dios estaba estableciendo una autoridad, pero también pongámoslo así, un sentido de pertenencia e identidad sobre ese pueblo. Era el pueblo de Dios. No era el pueblo de Abraham, de Isaac, de Jacob, ni de Moisés. Era el pueblo de Dios. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. Pero también dice, los he escuchado, ¿verdad? Dice, los he escuchado quejarse y conozco bien sus penurias. A ver, las cosas de Dios o lo que nosotros creemos no pasan desapercibidas para Dios. A veces creemos que Dios se olvida de nosotros, se olvida de nuestras promesas, que todo lo que pasamos en nuestra vida, Dios no se da cuenta y créame, Dios sí se da cuenta, pero Dios es un Dios de procesos. Entonces, le dice, es su pueblo. ¿Por qué quería dejarle bien claro a Moisés que era su pueblo? Porque hubo un evento cuando Moisés estaba en este proceso de darse cuenta que él era israelita, que no era egipcio, toda su historia, y él empieza a visitar al pueblo israelita, y hay una escena donde él se encuentra a dos israelitas peleando, y eso está en Éxodo 2:13. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos, ¿verdad? O israelitas que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto. Entonces, seguro él trató, dijo, bueno, yo soy el nieto del faraón, el hijo de la hija del faraón. Entonces él trató de llegar y seguro él quería arreglar el pueblo. Él se podía sentir como que él tenía la autoridad o etcétera, no sé. Pero a él le dijeron, ¿quién te crees? No sos príncipe de nosotros, no sos juez de nosotros, no sos parte de nosotros. Nosotros no somos tu pueblo. Así que no puedes venir a decirnos qué hacer y qué no hacer. Entonces, Moisés tenía, me imagino que también tenía esto en su mente. Dios le dijo, Moisés es mi pueblo, no el tuyo. Yo voy a decir lo que se va a hacer, no vos. Se va a hacer con mi estrategia, no con la tuya. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer el trabajo de Dios cuando a nosotros no nos toca? Entonces le dice tres cosas. He visto, he escuchado y conozco bien el sufrimiento del pueblo. O sea, no pasó inadvertido. Dice, he visto. Dios estaba ahí pendiente de lo que sucedía. He escuchado, escuchaba el clamor, las oraciones de su pueblo. Dice, conozco bien, conocía bien cada cosa, cada detalle, todo lo que el pueblo pasaba. Pero la gente dice, pero entonces, ¿por qué Dios no hacía nada? Porque Dios también tiene que ser fiel a su palabra y a sus procesos. Muchas veces Dios, por más que quiera, sabe que tenemos que pasar por algún proceso y que si lo adelanta, a veces como nosotros los papás, que le ponemos un castigo a nuestro hijo y a la hora ya se lo quitamos y le han dicho que iba a durar 2 semanas. Al final vemos que en realidad el castigo no funcionó para nada o la corrección no funcionó para nada. Y Dios tenía que cumplir su promesa, Dios tenía que cumplir su plan, tenía que cumplir con todo lo que él había dicho. Y por eso tuvo que esperar 400 años. Dios es fiel a sí mismo y a su palabra. Entonces, dice Éxodo 3:8, así que he descendido, o sea, Dios bajó, ha visto, y por eso es que estaba en esa casa, para liberarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una buena tierra y espaciosa, donde abunda la leche y la miel.
Me refiero al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y los jabuseos. Aquí es donde entonces siempre se dice que esta es la promesa del pueblo, de donde empieza la promesa de Dios para el pueblo de Israel. Dice que los va a sacar de los egipcios y los va a llevar a un país bueno, espacioso, con mucha prosperidad, dice, donde abunda leche, miel, un país impresionante, donde estaba desarrollado, donde estaba todo listo. Y dice que los iba a liberar. Entonces, dijo que los iba a sacar de ahí. Yo siempre me he preguntado lo siguiente, no sé si alguna vez ustedes lo han hecho. ¿No era más fácil haber sacado a los egipcios de Egipto o haberlos derrotado o haberlos matado o haberlos otra cosa y que los israelitas se quedaran en Egipto? Creo yo que, porque la Biblia dice que eran más fuertes, si se hubieran rebelado, de fijo hubieran podido conquistar Egipto, pero ¿por qué Dios los sacó? ¿Por qué Dios dijo, no, esto se lo vamos a dejar a los egipcios, a ustedes los voy a sacar, los voy a hacer pasar por un proceso para que lleguen a una tierra? Sí, una tierra mejor, una tierra con mucha prosperidad, pero van a tener que pasar por un proceso para poder llegar a la promesa que les estoy dando de una tierra buena, abundante. ¿Ok? Entonces, esta tierra prometida o esta tierra que Dios les había dado es la tierra de Canaán, como sabemos. Está situada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Abarca toda parte de lo que se llama la franja sirio-fenicia, conocida como el creciente fértil. O sea, era una tierra bastante fértil, una buena tierra. Pero aquí viene otra cosa interesante. No sé si notaron que decía, me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jabuseos. Y no dice, suave. Nos va a mandar una tierra que ya está ocupada. No, señor, yo quiero una tierra que yo nada más llegue y ya esté todo listo. Yo quiero una tierra donde yo llegue y no sé, que la gente que estaba ahí simplemente salió y yo llego con toda la tranquilidad, sin tener que hacer nada y habito esa tierra. No, había gente ahí y tras de eso eran tribus idólatras y bélicas. O sea, no eran cualquier tribu, no eran tribus que simplemente iban a llegar, o sea, que ellos iban a llegar, les decían, vea, disculpe, es que el Señor nos dio esta tierra, usted tiene 3 días para desalojar, disculpe, qué vergüenza, pero necesitamos que se vaya. No, ellos iban a pelear por su tierra. Y más que era una tierra buena, una tierra fértil. ¿Ok? Entonces, Dios les dice, ok, usted va a ir a esa tierra, pero esa tierra ya está ocupada. Esta tierra es la tierra de Canaán. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde salió la tierra de Canaán? Canaán es el nombre del hijo de Cam, que es el hijo de Noé. En Génesis 9:18 dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Set, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Entonces, cuando los hijos de Moisés salieron, se dividieron tierras y Cam tuvo descendencia y después su hijo designó esta área como en la región de Canaán. ¿Ok? Entonces, la tierra estaba ocupada. Había una promesa y uno dice, qué raro, ¿por qué Dios me da una promesa de algo que ya está ocupado? Pero también algo que tenemos que entender es que esta promesa no había iniciado con Moisés. La promesa de la tierra de Canaán no venía o no inició con Moisés, sino que inició con Abraham. Que Dios ya había prometido a Abraham antes de que fueran israelitas, antes de que existiera Isaac, antes de todo eso, Dios ya había prometido a Abraham que su descendencia tendría esa tierra. Y ahí es donde vamos a Génesis 12, del 5 al 7. Y dice así, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar al lugar de Siquem, hasta la encima de More y el cananeo que estaba en la tierra. Apareció Jehová
y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, la promesa de la tierra venía desde Abraham. Dios le dijo a Abraham, esta promesa es para tu descendencia, yo se la daré. Pero pasaron muchos años para que eso sucediera. Vean que estamos con Moisés, pasaron 400 años de esclavitud, así que no hay una fecha exacta de cuántos años pudieron haber pasado desde Abraham hasta el momento en que estamos ahorita con Moisés, pero pongámosle que pudieron haber pasado unos 1000 años, no sé, 600 años, y todavía no habían llegado a esta tierra, ¿verdad? O todavía no estaban en esta tierra llena de leche, miel, todo lo que Dios comenta sobre esta tierra. Y la promesa estaba. Muchas veces nosotros queremos que las promesas de Dios se cumplan ya, aquí y ahora. Señor, tú me lo prometiste, así que tiene que suceder ya, tiene que suceder mañana. ¿Cuánto duran las promesas de Dios? No sabemos, porque es el tiempo de Dios, es el momento de Dios. Y tenemos que estar preparados para el proceso que Dios nos va a llevar para conquistar esa promesa que Él tiene para nosotros. Entonces, vean que Dios le está diciendo a Moisés que le va a dar una tierra que ya les había prometido desde hace mucho tiempo, en la cual ellos ya no estaban habitando, sino que los va otra vez a llevar ahí, y entonces van a ir a esa tierra. Pero es una tierra que está habitada, es una tierra que tiene que ser conquistada. ¿Okay? Y ahí es donde también entra parte de nosotros. ¿Qué tanto nosotros queremos conquistar esas bendiciones que Dios tiene? ¿Qué tanto estoy yo dispuesto a luchar para obtener esas bendiciones? Porque todo el mundo dice, no, pues es que yo soy hijo de Dios, Dios debería dármelo. Le voy a decir algo. En realidad lo único gratis que tenemos es la salvación y el amor de Dios. Es lo único que podemos tener de gratis. Todo lo demás en la Biblia, las promesas, todo lo que Dios está ahí para nosotros, siempre tiene algo que nosotros tenemos que hacer, que esforzarnos, que movernos. No es simplemente llegar y decir, Señor, aquí estoy esperando tus promesas y espero que las promesas me lleguen. No, Dios dice, ahí está, como decir, ahí está la comida, ahí está el banquete. Pero si usted no quiere levantarse e ir a servirse, usted no va a poder comer. ¿Okay? Ahí es, pero ya está servido, ya está puesto. Depende de mí si yo quiero ir hacia eso. ¿Okay? Entonces, ¿por qué Dios incomoda al pueblo? ¿Por qué Dios nos incomoda? ¿Por qué Dios hace cosas que a veces nosotros no entendemos y decimos, Señor, pero no es más fácil que simplemente alguien toque a mi puerta y me diga, hoy vengo a bendecirte? Mira, necesitabas dinero, aquí tienes el dinero. Mira, necesitabas esto, yo te ayudo con eso. Señor, no es más fácil que la gente venga. El asunto es que si la gente, si Dios hace eso, nos va a convertir en chiquitos malcriados. Algo que también siempre he pensado es, no sé si usted ha visto, pero en el Antiguo Testamento siempre se habla de Dios el Señor, nunca se habla de Dios Padre. El Dios Padre se menciona solo en el Nuevo Testamento. ¿Qué hubiera pasado si Dios se hubiera presentado en este momento al pueblo de Israel como un Dios papá, un Dios papito, un Dios que chinea, un Dios que cuida, un Dios que sí, que nos perdona, un Dios que sí, todo el asunto, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si Dios se hubiera presentado así? Hubiera sido un pueblo más malcriado de lo que en realidad ya era, y de lo que fue durante todo el proceso que vamos a ver. Pero Dios se presenta como Dios el Señor. Dios el dueño de las cosas. Dios el que elige el proceso. Dios el que elige los tiempos. Dios el que elige la forma de hacer las cosas. Tenemos que aprender de que sí, tenemos a un Dios papá, a un Dios que nos quiere, que nos ama, que mandó a su Hijo a morir por nosotros, que hace muchas cosas por nosotros. Pero también tenemos que entender que es un Dios Señor, un Dios soberano, un Dios que Él es el que pone las reglas. Que si usted quiere seguir a Dios, usted tiene que seguir las reglas de Dios. Yo no puedo seguir a Dios a mi manera.
Hay gente que dice, no, no, yo sigo a Dios, pero a mi manera, no sé, ¿verdad? No me congrego, no hago esto. No, entonces usted no está siguiendo a Dios. Si usted quiere seguir a Dios, si usted quiere ser parte del pueblo de Dios, si usted quiere ser parte también de los hijos de Dios, tenemos que aprender a entender el señorío de Dios en nuestra vida y que los procesos de Dios son los procesos que Dios pone para nosotros. No es negociable. El pueblo de Israel no tenía una forma de negociar. No, Señor, pero es que, ¿por qué mejor no haces esto? No, Señor, mira, es que sería mejor. No, no, Dios dijo, vamos a hacerlo así, voy a liberarlos. Dios ya tenía todo el plan, voy a llevarlos por el desierto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquí y van a llegar ahí. ¿Qué? Pero era el plan de Dios, Dios el Señor, Dios el dueño de todo y de todos. Entonces, seguimos leyendo en Hechos 3, 9 y 10. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Entonces Dios le da una misión y una orden y le dice, Moisés, ni siquiera le pregunta, sino que le dice, no le digo, Moisés, mira, ¿a vos te gustaría poder servirme y ayudarme a libertar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto? Tenés chance, mira, vos cómo te sentís, ¿te sentís preparado? Mira, no, Dios no le preguntó, Dios le dijo, voy a enviarte al faraón. O sea, le dijo, Moisés, vas a ser la persona que yo voy a enviar, no te estoy preguntando, te lo estoy ordenando. Y ahora, y después vamos a ver las dudas de todo esto. Y entonces le da una misión, le dijo, vas a ir delante del faraón y le vas a decir que libere a mi pueblo. Así que ve, arréglate, alístate, porque vas a hacerlo. Y Moisés se convierte en un representante. Moisés se convierte en un mensajero. Moisés se convierte en un mayordomo, no en el que hace. Muchas veces nosotros queremos ser los que hacen. Queremos ser aquellos que uno dice, voy a ir a esto. Es que en mi ministerio yo quiero hacer esto. Es que con mi equipo de trabajo voy a hacer esto. Sí, a ver, Dios nos lo está dando, pero somos mayordomos de ese ministerio. Somos mayordomos de nuestros equipos de trabajo. Somos mayordomos de nuestra casa, de nuestro trabajo, de todo lo que usted tenga y todo lo que usted piense, usted es un mayordomo, porque es el Señor el que le ha dado eso. Entonces, Moisés no iba a hacer lo que él creía que tenía que hacer. Moisés iba a ser el mensajero, la voz de Dios a través de alguien. Nosotros tenemos que entender que somos mensajeros de Dios, que la obra de Dios no es mi obra. Yo soy nada más un obrero, yo soy un mensajero, yo soy un mayordomo de lo que Dios quiere que yo haga. Pero para poder entender y para poder captar bien lo que Dios tiene y lo que Dios quiere que yo haga como mayordomo, yo tengo que tener una comunión con Dios. Por eso es que usted no va a poder entender las promesas de Dios o los procesos de Dios y las bendiciones de Dios hasta que usted no llegue y tenga una atención completa hacia Dios y no se meta al lugar santo, preparado, dedicado, consagrado a Dios, que es su presencia. ¿Usted quiere saber cuáles son las promesas de Dios para su vida? Métase en la presencia de Dios. Límpiese, pida perdón de sus pecados, pida perdón y después entre a la presencia de Dios. Y ahí Dios le va a ir diciendo qué es lo que usted tiene que hacer. El problema es cuando creemos que somos nosotros los que tenemos que hacerlo. El problema es cuando nosotros creemos que tenemos el poder y la autoridad por nuestro conocimiento, por un montón de cosas. Pero veamos que aquí, a pesar de que Moisés tenía alto conocimiento porque había sido preparado por los egipcios, tenía conocimiento militar, tenía conocimiento estratégico, tenía conocimiento de cultura, realmente era una persona bien preparada.
Y aún así, el Señor le dijo, no me interesa nada de eso. Me interesa lo que voy a hacer a través tuyo. Vas a ir donde el faraón y le vas a decir de que deje ir a mi pueblo. ¿Okay? Y aquí es donde entonces viene esta misión. Y viene la duda. Y es lo que vamos a ver la próxima semana. La próxima semana le puse dudas. ¿Por qué? Porque cuántas veces Dios nos dice algo y somos nosotros los que dudamos de la palabra de Dios. Somos nosotros de lo que Dios nos está prometiendo. Y el Señor dice, y entonces quiero que realmente tengas sanidad en tu vida. Y uno le dice, Señor, pero de verdad, es que yo no sé, Señor. ¿Verdad? Y a veces el Señor dice, yo quiero sanarte completamente. Y dice, no, Señor, pero es que me duele la cabeza, me duele la mano y el dedo, pero si me sanas el dedo, Señor, porque no sé si la cabeza y eso es más difícil, Señor. Y empezamos a dudar de las promesas y de la palabra que Dios nos está diciendo. Y lo mismo le pasó a Moisés. Moisés comenzó a dudar. Moisés dijo, a ver, Señor, ¿y quién soy yo? Señor, ¿y si nadie me hace caso? Señor, y empezó a poner un montón de cosas que podían tomarse como excusas. ¿Por qué? Porque a veces creemos que no somos dignos de que Dios nos use. Y aquí entonces es donde la próxima semana vamos a estar viendo sobre las dudas que tuvo Moisés después de que Dios le dijo que lo iba a utilizar y que iba a cumplir la promesa para el pueblo de Israel. Entonces, aquí terminamos esta semana. Vamos a ver cómo nos va la otra. Estoy tratando de medir tiempos para ver qué tanto nos extendemos. Pero creo que ya con solo el día de hoy, yo en lo personal he aprendido muchísimo, ¿verdad? De cómo las cosas son de Dios. Dios es el dueño. De cómo yo solo soy un instrumento. De cómo inclusive hay promesas que vienen desde hace muchos años y no nos dimos cuenta. Y ahí es donde nosotros como padres tenemos que ir sembrando promesas para nuestras descendencias. ¿Verdad? Qué importante es orar por nuestros hijos, orar por nuestros nietos, orar por nuestra descendencia. Y eso los va a ir alcanzando en algún momento. Entonces, me gustaría que en los comentarios pongan abajo qué aprendieron el día de hoy. Si les gustó algún versículo en específico, qué les habló Dios, qué pudieron ver nuevo, para que todos podamos seguir aprendiendo juntos. ¿Les parece? Entonces, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con el próximo capítulo que le puse dudas. Y nos vemos entonces. Hasta luego.